orientación sexual, de lo que sea, si no aprendo a mirar más allá de todo, no lo puedo terminar amando. Como venga, así como es, me guste o no, así vale más que nada en esta tierra. Cada hermano y cada hermana vale más que nada en esta tierra. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar. A este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Tutti, incondicionalmente. Donde se deplora la opresión, la esclavitud. De Chicago, sí. Ahí está. Prevost. Allí tenemos al cardenal Celestino Bosch, quien también graba este momento. El cardenal Robert Prevost será el papa, es el futuro papa, ya el nuevo papa de la Iglesia, León XIV. Habemus Papam en estos momentos, y sorpresivamente ha sido él quien ha sido El cardenal Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entregó al superior de los lefebrianos, Monseñor Bernard Felé, una propuesta del Papa para sanar la fractura entre la fraternidad sacerdotal San Pío X y el Vaticano. Benedicto XVI les ofrece una prelatura personal para facilitar su comunión con Roma. Durante este encuentro se les entregó una propuesta de documento con el que se les proponía constituir una prelatura personal como el instrumento más adecuado para un posible reconocimiento canónico de la fraternidad. La decisión de entrar en comunión plena o no con la Iglesia Católica depende ahora de Monseñor Felé, quien aseguró durante el encuentro que dará una respuesta en un tiempo razonable. La fraternidad tiene su capítulo general durante la primera semana de julio, por lo que será también una ocasión para que los responsables de la fraternidad reflexionen sobre este tema. Una prelatura personal es una figura canónica equivalente a las diócesis, pero que no está ligada a un territorio, sino a la pertenencia a un grupo determinado de fieles. A la actual oferta del Vaticano. El tono del documento no es nada positivo con Roma, y aunque evita dar un no explícito, sí que se puede leer entre líneas que no aceptarán entrar en la Iglesia Católica en las actuales condiciones. Dicen que la Iglesia está en total crisis y que el mundo se aleja cada día más de Dios y de su ley. Aseguran que durante los días del capítulo general han definido y aprobado las condiciones para una posible normalización canónica, es decir, los puntos mínimos indispensables que tratar con Roma. Hasta ahora entre los lefebrianos había una gran división interna sobre las negociaciones con Roma. Ahora al menos queda claro que Felé representa a todos. También dice que esperan que un debate franco y serio sea posible, teniendo como finalidad el retorno de las autoridades eclesiásticas a la tradición. Termina citando unas palabras de Marcel Lefebvre, su fundador, en las que pide a la Virgen que intervenga para expulsar a los enemigos internos, que tratan de destruir la Iglesia más radicalmente que los enemigos externos. El portavoz del Vaticano deja una puerta abierta a continuar las negociaciones con los lefebrianos, ya que ha respondido que la Santa Sede toma nota de esta declaración, pero sigue esperando la anunciada comunicación oficial por parte de la fraternidad sacerdotal para la continuación del diálogo entre la fraternidad y el Vaticano. Nos alegramos de constatar que el cristianismo, merced de esta nueva definición de la libertad religiosa, alcanza las demás religiones semíticas, entiéndase el judaísmo y el islam, en lo que pienso que siempre han admitido estas, es decir, el principio de tolerancia para con todos los hombres. Monseñor Lefebvre se niega a votar a favor del texto sobre la libertad religiosa.
En ella ve una forma de promover el error, alzándolo al mismo nivel que la verdad. Si toda su posición se pudiese resumir en un eslogan, sería algo así como: estamos en lo cierto. Solo la verdad puede imperar. El error no tiene ningún derecho. Por consiguiente, los que no están en lo cierto no tienen ningún derecho. Igual es algo tosca la afirmación, pero pienso que esta era un poco su posición. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur. Et donc, si on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature. Donc, c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Deuxièmement, l'autorité. En segundo lugar, Le gouvernement de l'Église el gobierno de la Iglesia doit Y de los obispos. En esta contienda, Monseñor Lefebvre está a la vera del secretario del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani, frente al obispo de Lille, el cardenal Liénard, quien hace años le había ordenado y consagrado. Los obispos participan de esta infalibilidad, no junto al Papa, sino en unión con él, pues forma parte del colegio. Colegialmente, el Papa les hace partícipes del gobierno universal de la Iglesia. Eso ocurre en el concilio. El concilio es infalible y es la unión de los obispos con el Papa. No se puede imponer, ni siquiera un concilio. No se le puede imponer algo al Santo Padre. Él es quien recibió solo, individualmente, el mandato por nuestro Señor, de ser la base, el fundamento de la Iglesia y de ser el pastor universal. donc la collégialité. Por lo tanto, la colegialidad es: si hay una conferencia episcopal, habrá que votar para decidir si hay que hacer esto o aquello. Y yo tendré que someterme. La Revolución Francesa, más de lo mismo. Es una reforma que atañe a todas las diócesis. Todas se verán involucradas directamente en el gobierno de la Iglesia. Asistimos asimismo ahora a algo parecido a un temblor sísmico que sacude a toda la cristiandad y que tendrá consecuencias que todo el mundo podrá percibir. Además, Monseñor Lefebvre dijo algo que creo que fue el único en anticipar en aquel entonces. Debido a esto, el poder del obispo va a mermar. El poder del obispo en su diócesis. Efectivamente, yo no había caído en esto, pero él sí. Y se ve cómo con el desarrollo del núcleo ejecutivo, de la administración central de los episcopados, el obispo ve su responsabilidad personal muy disminuida. El concilio también va a modificar profundamente la relación de la Iglesia con las demás religiones. Desde ahora, los que se han separado de la Iglesia son considerados como hermanos en la fe. La Iglesia pensaba: se han separado de mí, pues que los que se hayan separado vuelvan a mí, ¿verdad? Son ellos quienes tienen que volver. Mientras que ahora, y pienso que esa es la novedad profunda del ecumenismo que se ve en este concilio, los católicos divisan que la conversión que devolverá la unidad a la Iglesia ya no es en dirección única, pero nosotros es algo muy nuevo. Sentimos, sabemos, proclamamos. Nosotros los católicos, que tenemos también que hacer un gran esfuerzo sobre el tiempo de nuestra Iglesia para poder acoger a todos nuestros hermanos, separados de forma que se sientan libres, en una Iglesia verdaderamente una. L'œcuménisme, n'est-ce pas, met pratiquement toutes les religions sur le même pied et donne le droit commun à toutes les religions. Et c'est là, précisément, un problème, à mon sens, excessivement grave, parce que le fait de mettre toutes les religions sur le même pied détruit l'Église. Si l'Église, se disant, doit se dire comme la seule vraie et possédant seule la vérité, si elle met ce qu'elle appelle les erreurs, les autres religions erronées, sur le même pied qu'elle, nécessairement, elle n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être.
Ya no se habla de los protestantes como heretilio. Salieron victoriosos unas cuantas veces, en efecto, aplazando hasta 5 veces seguidas el documento sobre la libertad religiosa. Incluso en Roma, los institutos de formación se ven subidos en este movimiento innovador. En el seminario francés esperaba que todo iba a estar en orden, pues resultó que los seminaristas franceses en pleno periodo electoral italiano habían colgado una banderola que se habían encontrado en la calle que rezaba «Vota comunista». La colocaron en la terraza del seminario y eso salió luego en prensa. Y estos mismos seminaristas, poco tiempo después, organizaron una procesión blasfema con una estatua del Sagrado Corazón que habían cubierto con una peluca tipo siglo XVIII. Esta estatua se quedó en la habitación de un seminarista durante meses sin que nadie dijera nada. Es durante ese mismo período que el cardenal Martí, por aquel entonces arzobispo de París, va a ensalzar el movimiento contestatario de mayo del 68. A ustedes también les han conmovido los acontecimientos acaecidos el pasado mes de mayo. Esa juventud irrumpiendo, esa juventud que de pronto quiere hallar su sitio en la vida. También hemos observado durante esos acontecimientos de mayo, muchos católicos se alejan de la Iglesia debido a las homilías progresistas de izquierda. Esa falta de reacción frente a la acción comunista, sí, en un ámbito muy amplio. Ante la propaganda comunista, la ideología comunista, sí, todo eso. Pero hay un obispo que habla del comunismo. ¿Qué dicen los comunistas? Ils disent que la religión es una alienación. Oui, c'est vrai, la religión es una alienación. En ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés. Vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Recuerdo que mucha gente en aquellos años volvió de hecho a la práctica religiosa gracias a un obispo así. Pero para los fieles, la mutación más notoria que resulta del concilio es sin duda la que sufre la liturgia. A partir de 1969, Pablo VI manda aplicar el nuevo ordo, en lugar del antiguo misal llamado de San Pío V. Después de la consagración, llega la comunión, bajo las dos especies. Entre otros, este es uno de los muchos intentos actualmente llevados a cabo para renovar las formas de la misa católica. Todo esto forma parte de un conjunto de cosas que nadie hubiera podido anticipar hace 10 años. Hace 10 años, nadie hubiera podido imaginar la presencia de nuestros hermanos separados dentro de San Pedro. Hace 10 años, nadie hubiera imaginado una misa dialogada como la que acabamos de presenciar esta mañana. Estas son reformas en la vida de la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia, en la Constitución que nunca antes se hubiera podido contemplar. A pesar de las prohibiciones, Monseñor Lefebvre decide oponerse a la misa nueva y seguir celebrando la anterior. Era plenamente consciente de que esa misa se había hecho en concierto con los protestantes para eliminar todo aquello que lastimaba a los protestantes y, por consiguiente, al dejar de recordar las verdades fundamentales de la fe, se corría el riesgo de perderla. En Roma, determinado número de estudiantes de seminario francés deciden ir a buscar al superior de la que depende su casa espiritana, Monseñor Marcel Lefebvre. Me preocupé mucho por la imposibilidad en la que estábamos de poder seguir trabajando. De 2.000. Tampoco es suficiente. Reservamos la de 5.000. No es suficientemente grande. Tenemos que alquilar el Palacio de Congresos.
s'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église. Être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. De su coronación, cuando un poco de lino fue encendido y sostenido ante su rostro al final de un bastón, mientras un asistente cantaba Pater Sancte, sic transit, gloria mundi. Santo Padre, así pasa la gloria del mundo. Pero lo que no pasa es la garantía divina a la Iglesia. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. En una época en la que el mundo sufre la némesis de la mediocridad y la escasez de grandes líderes, cuando las personas tienden a perder su responsabilidad moral, es realmente reconfortante saber que alguien en medio del caos conserva los planos de un orden moral y que aún resuena una gran olor angélico. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. En su discurso, Benedicto XVI lamentó los casos en los que la religión cristiana ha sido la excusa para ejercer la violencia. Come cristiano vorrei dire a questo punto, sì, nella storia anche in nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza.
lo riconosciamo pieni di vergogna. Benedicto XVI invitó a la reconciliación entre los países y denunció el terrorismo religioso. Dijo que en esto on your heart, each one of you. The heart can be like a talking stick, but that's where the Creator put wisdom in humans. And we also need to remind ourselves of this. It's an important gesture to connect ourselves with that wisdom. Realmente, é algo de notório e de grande valor o atual cenário católico que se atenta para a infiltração comunistas nas fileiras do clero. Isso se deu graças às variadas fontes e vastos arsenais de livros vulgarizados pelo meio tradicional. Contudo, estranhamente, essa divulgação ficou tão superestimada ao ponto de se transformar em uma das camuflagens do inimigo. Hoje, praticamente, todo meio tradicional que se preze de influência só se fixa na parte comunista da infiltração e deixa no esquecimento uma outra parte mais astuta e antiga. Sabemos que paira na guerra santa intelectual uma negligência premeditada sobre um outro inimigo terrivelmente mais ardiloso e perigoso. Nada se pronuncia sobre esta outra infiltração que é mais sutil, mais silenciosa e mais satânica. E de fato, foi ela que triunfou no Conciliábulo Vaticano II e triunfa atualmente nos meios tradicionais. Mas isso se encerrará no dia de hoje, pela graça de Deus e para a maior honra de Nossa Senhora. Para o horror daqueles que se infiltraram na fraternidade sacerdotal São Pio X, a oposição controlada que adormeceu os católicos diante da besta do novo Zordo, para a justiça a pessoa de Monsenhor Tuque, trapaceado e enganado por víboras do anticristo, e também para mais evidenciar a negligência gravíssima e um tanto suspeita, que agora ronda em nossos meios na figura de pessoas como o Padre Ricossi. Aquele que ressuscitou a tese de Cassitiaco das catacumbas do esquecimento. Hoje os católicos hão de conhecer e se aprofundar no inimigo esquecido e propositadamente silenciado. A maçonaria Rosa Cruz, a seita anglicana, a cabala judaica e o satanismo que tomaram posse da sé do Beatíssimo Pedro e erguem dia após dia o trono da abominação e da piedade. obtendo os mesmos direitos das demais doutrinas. Ele também não pode ser impedido de ser exercido na Colômbia, uma vez que a Constituição colombiana garante liberdade de culto. Segundo Rosso, a inauguração do templo só foi possível devido a doações recebidas de satanistas do mundo inteiro, e que há a pretensão de que tal doutrina seja levada ao restante do continente.